Cerramos nuestros ojitos, unimos nuestras manitos y hablamos con Dios. Te escuchamos, Gabriela. Gabriela, no te escucho. Ya, no te escucho. Anda, pues. Gracias, Dios, por esta larga vida que nos diste hoy en este día. Te deseamos que nos des larga vida para que nosotros estemos más vivos, que nos cuides en todos los lugares donde nosotros estemos, que todos estén sanos y los niños que están en la calle, que les dé salud, que los cuide y les den mucho amor. Amén, así es, Señor. Amén, 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 amén. Joaquín, ahora tú, ¿querías orar? ¿Yo? ¿Sí? ¿Yo? ¿Querías orar? ¿Sí? Primero que nos des esta larga, ya que no me veo. Primero que nos des larga vida para todos los que estén aquí en este país, en otros países, en todos los lugares de Perú, en Venezuela, en todos los lugares. Cuídenos a nuestros papitos, mamitas, hermanitos, hermanitas, abuelos, abuelas, a todos en general en nuestro colegio, que nos dé buena vida de salud y que nos ayudes en nuestros estudios, que falta poco, que, que ya acabamos las clases y que nos des más esfuerzo para el siguiente año escolar. Amén. 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 Y amén. A ver, Ángelo, ¿quieres orar ahorita o al final? Al final. Bueno, yo sí quiero orar para abrir esta reunión. Padre, te damos gracias. Te damos gracias principalmente porque abriste nuestros ojitos en este día, nos has dado vida. Gracias, Padre, por esta reunión que hemos dispuesto nuestro corazón para estar aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Llena nuestro corazón con esta enseñanza que hoy nos vas a dar. Llénanos de inteligencia, Señor, de sabiduría y que prospere esa palabra que hoy nos vas a dar. Cuida nuestra familia. José viajó muy lejos con los mercaderes ismaelitas. Dios, mi Señor, susurraba José bajo el sol ardiente. No sé cómo serán las cosas en Egipto. Quizás terminaré cargando piedras para construir pirámides para los egipcios. Pero Dios, sé que donde quiera que esté, tú estarás conmigo. Por favor, ayúdame. En la noche, José oraba por su familia. Creo saber por qué mis hermanos me hicieron esto. Actué con demasiado orgullo. Dios, perdóname por eso. Por favor, cuídalos, en especial a mi hermano Benjamín y a mi padre, para que algún día lo pueda volver a ver. Después de mucho tiempo de viaje, los mercaderes llegaron a una gran ciudad de Egipto, y allí vendieron a José a un hombre llamado Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Tenía mucho dinero, pero sobre todo era muy amable. Cuando José vio a su nuevo dueño, supo que Dios estaba con él. Estaba feliz porque no tenía que cargar piedras para construir pirámides. En vez de eso, tendría que trabajar en la casa de Potifar. Y así lo hizo. José trabajaba mucho para Potifar. Siempre trataba de tener algo que hacer. Cada vez que hacía algo, José se preocupaba por hacerlo bien. Y de esta manera, José se ganó la confianza de Potifar. Y en poco tiempo, este lo nombró como mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todas sus riquezas. Por causa de José, el Señor bendijo la casa de Potifar.
Por esto, Potifar dejó todo a cargo a José José. y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Ok. Mientras trabajaba para Potifar, José creció y se hizo un hombre. Hi. Tenía buen físico y era muy atractivo. Un día, la esposa de Potifar pensó: José es tan guapo. Mi esposo se fue de viaje por unos días. Quizás pueda hacer que José esté conmigo. entonces le dijo a José que fuera a su habitación. Ok. Cuando José llegó, la esposa de Potifar le dijo: Ven conmigo, José. Eres tan guapo y fuerte. Ven y bésame. José sabía que a muchos hombres le gustaría hacer lo que la esposa de Potifar le estaba pidiendo, pero traicionaría la confianza de su dueño Potifar y le dijo: Perdóneme, señora, pero no puedo hacer eso, no estaría bien, Sí puedes, José. Mi esposo no se enterará. le dijo. Pero José la rechazó. La esposa de Potifar se ofendió de que un esclavo la rechazara. Bésame. Ella trató de obligarlo a besarla. Ah, José la hizo a un lado y salió corriendo. Pero ella le quitó la túnica a José. Llegué. Cuando Potifar regresó a casa, su esposa le enseñó la túnica de José y le mintió diciendo: José trató de aprovecharse de mí, pero grité con todas mis fuerzas. Salió corriendo y dejó su túnica a un lado. ¡Ja! ¿Qué clase de hombre has traído a nuestra casa? Potifar se enfureció y le creyó a su esposa. no es cierto. ¡Guardias! Oh, sí. Llamó a los guardias y le dijo: envíen a José a prisión y que nunca salga de allí. Entonces llevaron a José a la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y a pesar de todo, Dios estaba con él. Ahora sí, Un momento, eso no es mucho. ahora sí. Sí, Muy bien, muy bien. sí. Bueno, niños, a ver, tengo acá, a ver, niños, ¿qué les pareció la historia? De esta historia. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Cuando mintió. Cuando- A mí me llamó la atención cuando Potifar le mandó a José que limpiara porque había un desorden. Ajá. El cuerpo estaba muy desordenado. Sí, ahí la historia lo que quería decir era que José era sirviente, ¿verdad? En la casa de Potifar. Él trabajaba para Potifar. Niños, recuerden que en la semana pasada vimos que José fue vendido a unos mercaderes. será de la peladilla que está ahí. Fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes, ¿verdad? ¿Y a dónde lo enviaron? A Egipto. A Egipto. Pregunta, ¿por qué cuando llevaron a José a Egipto, cuando estaba en el camino para llevarle a Egipto, por qué no solo escapó y ya? Porque cuando ellos los llevan como esclavos, los amarran con cadenas y los llevan amarrados a sus carros, pues. Entonces, A sus Porque ahí no estaba, no tenía cadenas. Entonces, Ujú. ¿por qué en el video Por eso, aparece José sin cadenas? Ajá. Bueno, porque ya estaba en Egipto, ya lo tenían en un lugar donde era esclavo. Dime, yo Joaquín, tengo escucho. pregunta. ¿Cuál? Si se salía José y si salía y se escapaba, igual tenía que caminar mucho y además se podría cansar y no podía comer ni tomar agua. Tomar agua, ¿verdad? ¿Y dónde estaba? En un desierto, o sea que eso era para él una sentencia de muerte prácticamente, porque escaparse significaba que podía morir en el desierto. Porque Entonces, no tenía agua ni comida. no, no, y es que no podían escapar niños, porque siempre los llevaban amarrados, siempre los llevaban. Mire, escúchenme.
Qué cruel que tus hermanos te vendan, qué cruel cómo el comportamiento de los hermanos de José. Y eso hizo que José se sintiera muy triste. Joaquín, ¿verdad? ¿Verdad? Joaquín, ¿verdad que es cruel la forma como los hermanos de José lo vendieron a unos mercaderes? Todo mal. Sí. Entonces, eso le llenó de mucha tristeza a José y José decía que hice mal para que mis hermanos me traten así. Pero ¿saben qué, niño? José, a pesar de eso, José no llenó su corazón de rencor, de resentimiento, Sino de amor. sino de perdón. Él buscaba en él en que había fallado, porque sus hermanos lo trataron así, pero buscando en él en que había fallado. ¿Se recuerdan que José le decía a su hermano los sueños extraños? Ajá, porque José tuvo unos sueños no extraños, esos fueron unos sueños que le dio Dios. Ajá, y Y ahí es por donde se molestaban sus hermanos, ¿no? Porque si recuerdan, el primer sueño, los manojos de su hermano estaban inclinados, Ajá. mientras que el de José estaba parado. así Y es. eso lo hizo molestar. Así que por eso él se llenó de orgullo sus hermanos. Sus hermanos, sí, de Así resentimiento. que allí está. En esa parte no se enojaron. Al principio se enojaron porque cuando Jacob o Israel era el padre de José, le regaló una túnica De colores. de arcoíris, y cuando sus hermanos lo vieron, se enojaron. Ah, ¿ves? Porque vieron el favoritismo de papá también allí. Entonces, niño, si ustedes ven que su hermanito tiene un sueño así, ¿ustedes sentirían rencor hacia sus hermanos? Porque haya tenido un sueño. No. No, ¿verdad? Si a mí me cuentan un sueño así, yo, ay, ¿qué significará? Pero, ¿qué querrá decirnos Dios con esto? Pero yo no llenaría mi corazón de rencor hacia mis hermanos. Yo amo a mis hermanos. Sí. Los hermanos tienen que amarse, ser amigos, no hacer lo que le hicieron a José. Pero bueno, niños, en esta historia hemos visto que Dios nunca se apartó de José. Dios siempre estuvo con José. ¿Por qué? Porque José nunca se llenó de sentimientos malos contra sus hermanos. Al contrario, él pedía a Dios que los perdonara, ¿sí? Y que él quería volver a ver a su papá y a su hermanito, el más pequeño. Niños, cuando José llega a Egipto, ¿qué sucedió? Lo primero que sucede es que él llega como esclavo. ¿Qué sucedió? Bueno, pues llegó a una ciudad llegó a una ciudad de Egipto, y había un hombre llamado Potifar Ajá. que Que le lo- llamó. Que compró a José, ¿verdad? Ajá, sí, para Que fuera su sirviente. ajá, de limpiar la casa y lo Así que es. él decía. Entonces, fíjense, a pesar de que José era sirviente, él hizo su trabajo con mucho amor, él lo hizo todo bien, de una forma que todo le salía bien, y eso hizo que se ganara la confianza de Potifar. de su dueño, que era Potifar. Cuando cuando ya llegaron a Egipto con José, lo primero en hacer primero le presentaron a Potifar a José, pero no le hizo para cargarle pirámides, o sino para que le ayude. Claro, para que lo ayudara en su casa. Entonces, Potifar, fíjense niños, que Potifar vio en José una persona recta, una persona que estaba con Dios y que Dios estaba con él. Eso vio Potifar. ¿Y qué hizo Potifar?
tuvo confianza en José porque veía que todo lo hacía muy bien, que José se portaba bien y las cosas le salían bien. Entonces, ¿saben lo que hizo Potifar? Lo nombró mayordomo de su casa. ¿Saben lo que quiere decir eso? Eso es, de todos los sirvientes que él tenía, José fue el mayor de todos, el que administraba sus bienes, los de Potifar. O sea, imagínense el nivel de confianza que tuvo Potifar en José. O sea, 100%. Sí. ¿Y saben qué es lo mejor todavía? Que Dios prosperó la casa de Potifar gracias a José. Oye, hay otra historia. Hay otra historia que nosotros vimos recientemente y sucedió también lo mismo. Joaquín, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando Jacob trabajaba para Labán para casarse con Raquel? ¿Te acuerdas? Que Dios Sí, prosperó a Labán mientras Jacob estuvo trabajando para Labán. ¿Ve? ¿Qué quiere decir eso, niños? Que cuando nosotros nos portamos bien y nosotros somos personas de Dios, que demostramos respeto a Dios con nuestras acciones, somos obedientes, Dios prospera no solamente a nosotros, sino a los que están a nuestro alrededor. Sí, cuando hacemos las cosas con amor, Dios también prospera a ellos. ¿Qué quieren decir? Que si ustedes son obedientes y ustedes hacen las cosas bien, cosas que le agradan a Dios, Dios no solamente está con ustedes, sino que también con su familia, que son los que están alrededor de ustedes, niños. Hay esa partecita allí, quiero que lo tengan claro también. Entonces, ¿qué sucedió luego con la esposa de Potifar? ¿Quién me dice? le mintió a su esposo que, Antes de eso, ¿qué sucedió antes Y con yo José? hablar. Cuenta. que La esposa de Potifar se enamoró de José. Ajá. quería que le besara. Se enamoró. Ajá. Sí, Ángelo. Ella quiso seducir a José, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo José? Le hizo Que no, sí. ir a su cuarto. A José la siguió a su habitación porque ella le dijo que lo acompañara a la habitación, ¿verdad? Pero José quizás no sabía las intenciones de la esposa de Potifar. Entonces, Joaquín, ¿qué más sucedió? que, 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 que la esposa de Potifar le intentó que le besara, sí. La besara, ¿verdad? ¿Y eso estuvo bien? No. No, ¿verdad? No, Porque ella es no. su esposo, ¿sí? Pero chicos, escuchen algo que es bien importante Y, aquí. y ella le mintió a su esposo. Ajá, escuchen algo que es bien importante aquí. José pudo haber accedido a hacer lo que le estaba pidiendo ella, pero ¿lo hizo o no lo hizo? No, No, ¿verdad? Porque él le dijo que no estaba bien. ¿Y por qué José dijo que no estaba bien? Porque la esposa, ella estaba casada con Potifar. Ajá. Entonces, niños, recuerden que cuando José era un niño y estaba con su papá Jacob, que ahora se llama Israel, José conoció los mandamientos de Dios, ¿sí? Y en los mandamientos de Dios está establecido que no codiciarás a la esposa de tu prójimo. ¿Qué quiere decir? Y eso lo dicen los mandamientos. Eso lo dicen los mandamientos. ¿Qué quiere decir? Que José conocía esos mandamientos. Él conocía los límites que él tiene. ¿Mm? ¿Cómo conocía los mandamientos si todavía Moisés no hizo los mandamientos? Claro. La- Tía Moisés, ¿Ah? cuando No conocían los mandamientos de Moisés como tal, pero el pueblo de Dios sí conocía cómo el debido comportamiento que debían tener ellos ante Dios. ¿Sí? Ya después Moisés vino
y los escribió en tablas, pero ya el pueblo lo sabía. Entonces, niños, escuchen, José en su corazón, además, déjenme decirles algo, que Dios dice en su palabra que ya nosotros tenemos escritos los mandamientos en nuestro corazón, ¿sí? Nosotros tenemos en nuestro corazón escrito lo que le agrada a Dios y lo que no. Entonces, a veces cuando nosotros tenemos así como que ese sentimiento de ¿estaré haciendo bien o estaré haciendo mal? Eso es eso que Dios escribió en nuestro corazón, que nos está diciendo, épale, niñito, eso que estás haciendo no está bien, pero eso es Dios que lo ha puesto allí. Y nosotros tenemos esa conciencia en nuestro espíritu de las cosas que están bien y de las que están mal. Entonces, José también. Y José rechazó a la esposa de Potifar y le dijo, no, mi señora, usted es el esposo de mi amo y no está bien lo que quiere hacer. ¿Y qué hizo él? Se apartó y se fue. ¿Pero qué hizo ella? Le jaló su túnica. Cuando él se iba, le jaló su túnica y quedó con su túnica. Lo acusó, de verdad, ella se llenó de rabia porque él la rechazó. ¿Y qué hizo luego? Lo acusó ante su esposo, Potifar. Y dijo que José había querido abusar de ella. ¿Sí? Cosa que fue verdad o fue mentira. Mentira. Eso, ¿Fue verdad que José quiso abusar de la esposa de Potifar? No. No, eso fue una calumnia. Ella Es estaba mentira. haciendo algo falso. Ella estaba acusando a José de algo que José no había hecho. Entonces, niños, muchas veces a nosotros nos suceden también cosas así, donde nos acusan de haber hecho cosas que nosotros no hemos hecho. ¿Y qué debemos hacer nosotros en ese caso cuando nos acusan, que dicen que hicimos o que dijimos algo? ¿Qué debemos hacer nosotros en ese caso? Decir la verdad. Decir la verdad. Así mismo es, Joaquín. Sí, no importa, no importa si no nos creen. ¿Saben por qué, niños? Porque Dios dice en su palabra que la verdad siempre saldrá a la luz. No puede ser oculta. Y si en el momento la verdad no está saliendo a la luz, nosotros debemos confiar en Dios que en cualquier momento se va a saber lo que sucedió realmente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Debemos confiar en Dios de que Él va a revelar la verdad. ¿Sí, niños? Entonces, lamentablemente, José fue puesto en la cárcel por Potifar, ¿sí? Porque él creyó en su esposa, no creyó en José. Entonces, niños, ¿cuál es la enseñanza de este día? Que nosotros, primeramente, no debemos olvidar aquellas cosas que a Dios le agradan y las que no le agradan. Y que nosotros debemos ser firmes cuando sabemos que algo está mal y apartarnos de eso, niños. Ustedes están viendo, por ejemplo, que un niño está, en el caso de ustedes que están en el colegio, si ustedes ven que un compañerito de clase está tomando algo que no es suyo y te está diciendo, ven, agarra tú también puedes agarrarlo. ¿Qué deben hacer ustedes? Decir que no, no, porque no está bien, eso no es mío, ¿sí? Eso no es mío. Y a Papito Dios no le agrada que robemos, ¿sí? Entonces, niños, nosotros firmes cuando vemos que algo no está siendo agradable para Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros seamos obedientes, Dios va a estar con nosotros en todo momento, dándonos su gracia y su amor. No va a estar triste, porque Dios siempre va a estar con nosotros, pero no va a estar triste, va a estar alegre, va a estar contento de que nosotros nos portamos bien y que lo amamos a Él por sobre todas las cosas. ¿Sí? Así que mis niños lindos,
Yo creo que la enseñanza de hoy fue muy bonita. Y ahora toca la RBC, La, trivia. la alabanza, no. Ah, la trivia. ¿Quieren trivia? Sí, Sí. sí, Ah, bueno. ¿Pero tienen alguna pregunta de lo que hablamos? sí. ¿Sí? ¿Qué pregunta ¿Por qué tienen? la esposa de Potifar le dijo una mentira a Potifar? Mire, a veces las personas Miente. mentimos. ¿Por qué? Porque ella fue la que cometió la falta, ¿sí? Ella quería seducir a José y quería engañar a su esposo. Entonces, como José no le siguió el juego a ella se sintió ofendida, ¿sí? Y antes de que José fuera a acusarla, ella mintió para acusarlo a él, para que le creyeran a ella, ¿sí? Entonces, a veces las personas mienten para tapar sus faltas, ¿sí? Entonces, eso debemos, niños, vean, siempre seamos responsables con nuestras acciones. Si nosotros sabemos que hemos cometido algo que está mal, lo ideal es que nosotros digamos la verdad. Pidamos perdón, nos disculpemos con esa persona que hemos ofendido, ¿sí? Y continuemos nuestra vida, pero siempre con nuestro rostro hacia el cielo. ¿Por qué? Porque hemos dicho la verdad. Cuando nosotros nos sentimos mal por algo que está mal, que hemos hecho, nosotros vamos a andar caminando siempre así como, así como que con temor a que sepan nada. No nos deja vivir tranquilos. Entonces, niños, de verdad, digamos la verdad, no importa, afrontemos las consecuencias. A veces creemos que nos van a pasar cosas muy malas si decimos la verdad. A veces eso soluciona las cosas, porque cuando mentimos, esa mentira nos va a obligar a decir otra mentira para poder justificar lo que hicimos. Y así vamos mintiendo, 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 y eso no es agradable a los ojos de Papito Dios. No debemos mentir, no debemos robar, no debemos calumniar a otros niños. Entonces, esas cosas hoy las están aprendiendo, las están viendo en la historia de José. Así que mis niños, guárdenla en sus corazoncitos y así como la palabra de Dios dice, Gabriela, José aprendió las cosas de Dios desde niño. Ustedes están aprendiendo desde niño lo que le agrada a Dios. ¿Sí? Y Gabriel, Dios dice en su palabra, ya les muestro, en la Biblia, Dios dice que cuando los niños son instruidos desde pequeñitos, aunque fueran viejos, no se van a apartar de los caminos de Dios. Y José lo demostró, niño. Ustedes vieron que José fue enviado como esclavo a Egipto desde que era niño. Pero cuando él creció y estuvo en la casa de Potifar, y le ocurrió lo que le ocurrió con la esposa de Potifar, él recordó lo que a Dios le agrada y lo que no. Y él dijo, no, esto no está bien. ¿Sí? Entonces, lo que él aprendió de niño, lo aplicó siendo grande. Así van a ser ustedes. Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Así estamos haciendo con ustedes, instruyéndolos como niños. Entonces, niños, aprendan esta lección de hoy y no la olviden, ¿sí? Quiero compartirles ahora la trivia. Vamos a ver. Yo tengo otra. ¿Tienes otra pregunta? ¿Cuál pregunta tienes? ¿Por qué? Mamá, tú a veces, tú también mientes, a veces, cuando tú te vas al supermercado o a otro lugar, llega muy tarde, y llega muy tarde, pues Bueno, después porque dice, tú no dices, cuando alguien toca el timbre o otra cosa, o los amiguitos de afuera, que siempre jugamos fútbol, cuando tú estás a punto de irte, tú no dices que cuando ellos nos digan
van a jugar. Nosotros les vamos a decirle que no, que nuestra mamá Porque están solos. Escuchen, niños, lo que quiere decir Ángelo es lo siguiente. Muchas veces yo como mamá tengo que salir a hacer compras y ellos se quedan en la casa solitos, ¿sí? Pero no estamos solitos, sino estamos con Papito Dios. Claro, están con Papito Dios. Pero yo les digo a ellos que si llega alguien y toca el timbre, que no abran, que se queden dentro de la casa. Entonces él dice que porque yo miento, porque a veces yo le digo, voy y vengo rápido. Y a veces por las circunstancias de las mismas compras me demoro. Y entonces por eso él dice que yo a veces miento. No es que miento, sino que realmente me han sucedido cosas y me hacen llegar tarde. Que tú nos quieres proteger. Y a la tibia. Entonces, niño, ¿por qué? Ajá. Entonces, eso es lo que quiere decir Ángel. Vamos a ver la trivia, ¿sí? Sí. Después de la trivia, yo digo la otra pregunta. Bienvenidos al quiz bíblico. ¿Cuánto sabes realmente de la palabra de Dios? Hoy pondremos a prueba tu conocimiento con preguntas que desafiarán tu mente y fortalecerán tu fe. Prepárate para pensar, aprender y divertirte mientras conoces más de las Escrituras. ¿Listo? ¡Comenzamos! ¿Cuántos años tenía José cuando empieza el relato? Ajá. 12. Ajá, niño, tenía 12, 15, 17 o 20. ¿Quién recuerda? Respuesta definitiva, ¿cuánto? 15. ¿Qué prenda le hizo su padre a José? 17. Lo que pasa es que la historia, se las voy a dejar pasar porque la historia no lo Sí, dice. causando La historia que les mostré no lo digo, ¿sí? Ahora escuchen la otra pregunta. envidia. Prenda le hizo su padre a José, causando envidia. Flores. Niños, escuchen. ¿Qué prenda le hizo su padre a José causando envidia a sus hermanos? ¿Qué prenda? Colores. De diversos. Diversos, no diversiones. Diversos colores. Un manto de lino, una túnica de colores, un cinturón o un turbante. ¿Qué es eso de La vela. ¿Qué es eso de un turbante? ¿Quién responde? Nadie me responde. Es que ellos no se acuerdan. Oh, Pero vamos a ver. Lucas, ¿cuál es la respuesta? ¿Lucas? Luca no está en la reunión. Claro que sí. Ya, son. Joaquín, ¿cuál es la respuesta? La B. La B. ¿Y qué es la B? Una túnica de diversos colores. ¿Qué Muy soñó bien. José la primera vez respecto a las gavillas? ¿Qué soñó José la primera vez respecto a las gavillas? La A, su gavilla cayó. Ya sé. Escucha, hijo, por favor. La B. B, las gavillas quemadas. C, las gavillas volando. O D, la suya se alzó y la de sus hermanos se inclinaban. La de se alzó y la de su hermano se inclinaba. ¿Están de acuerdo, niños? Sí. La D. Joaquín, Claro que sí. Sí. La D. Alisa. Alisa, ¿está con nosotros? La D. Vamos a escuchar, ¿sí? En el segundo sueño, ¿qué astros se inclinaban ante José? Sol y Sol y 10 estrellas. A ver, aquí tenemos 4 opciones también. El sol y 10 estrellas.
El sol, la luna y 11 estrellas. No, la sol y la luna y 11 estrellas. ¿Solo 11 estrellas? ¿O la luna y 11 planetas? ¿Cómo? La luna, el sol, la luna y 11 estrellas. A ver. El sol, la luna y 11 estrellas. Ajá, vamos a ver. Ajá, muy bien, Joaquín, muy bien. Cuando los hermanos, ¿Cuántos hermanos Los querían hermanos matar a querían José? matar a José. ¿Qué plan propuso Rubén para no matarlo? vender, Echarle agua. Echarle una cisterna sin derramar sangre. La A. La B, Venderlo, venderlo. venderlo. derramar sangre. Escuchen la pregunta. Escuchen la pregunta. Cuando los hermanos de José querían matar a José, ¿qué plan propuso Rubén para no matarlo? Cisterna, sí. Esconderlo en una cueva. Ajá. Joaquín dice la D. Cristian, Yo la A. ¿cuál? La A. A. Echarlo en una cisterna Venderlo. sin derramar sangre. Ok, vamos a ver pues la respuesta, Joaquín. ¿Qué plan propuso Rubén para no matarlo? Venderlo. Joaquín, Venderlo. que te equivocaste, no es la D, sino es la A, porque la cueva es un tipo de, así como de un hueco, pero, Porque ya dice, antes que lo vendieran, porque antes Mira, que lo vendieran, lo encerraron en una cueva. Ya, pero mira el dibujo, mira el dibujo. Miren la foto que tienes al lado. sí, no está en una cueva, sino está como en un pozo. Exacto. ¿Quién propuso vender a José? Él propuso echarlo en una cisterna, en un pozo, pues. Rubén. Eso fue lo que sucedió, para que sus hermanos no lo mataran. Rubén. ¿Quién propuso? Rubén. Rubén. Ajá. Rubén. Niños, Rubén le propuso que lo echaran en una cisterna. ¿Quién propuso vender a José en lugar de matarlo? ¿Quién? En lugar de matarlo. Como que está muy difícil. No, pero la historia se los dijo. Joaquín, ¿qué dices tú? Judá. 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 Ángelo dice Judá. Simeón. Cristian dice Simeón. Judá. Vamos. Judá. ¿A quién fue vendido José en Egipto? Ajá, ajá. ¿A quién fue vendido José en Egipto? Potifar, capitán de la guardia. Potifar. Ya están claritos. Potifar. Están claritos. Están Potifar. Muy bien, niña, están claritos. A Potifar. ¿Por qué rechazó José al... ¿Por qué rechazó José a la esposa de Potifar? Porque quería pescar. Por miedo, porque consejo, porque ya estaba casado. Pecado contra Dios. Ajá. ¿Por qué rechazó José a la esposa de Potifar? Porque sería pecado contra Dios. Porque sería pecado contra Dios. Vamos Porque a ver. sería pecado por consejo de Dios. La respuesta. ¿Dónde fue puesto José? Niño, porque sería pecado contra Dios, ¿sí? Por eso José rechazó a la esposa de Potifar. ¿Dónde fue Última puesto pregunta. José tras acusarlo de querer dormir con la mujer de Potifar? ¿Dónde fue puesto José? En la cárcel. En un pozo. La cárcel del rey. En la A la cárcel del rey. Ok. La cárcel. En la cárcel. Muy bien, niños, muy bien. Pero lo que yo dije hace un minuto, pues, es que yo
es que Mira, ustedes por no favor, deja la me estaban escuchando. Ya espera. Y yo les dije algo y yo les dije que hablaran uno a uno, pero Claro. ya se Hijo, pero escúchame, no nos estamos viendo ahorita en la pantalla como para Tú venga levantar y la te mano. hables bien Tenemos que duro y hablar te dé para bien duro en la escuchar. cara. Ya, la próxima clase nos organizamos mejor. Dime. ahí decía que era 15 preguntas, no 10. No, porque la historia de José todavía continúa, niños, entonces hay más preguntas, ¿sí? Pero no vamos a tocar las otras preguntas porque ustedes no han visto la historia que continúa. Esa la vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Ahora vamos a ver la alabanza, niños. Bueno, sí, la... Pues, Pero no todo que se venga y la mano quiebra. niños, apaguen sus micrófonos un momentito. Sí, pues porque yo no escucho. Vivía una vez un joven llamado José, con su túnica de colores brillaba su fe. Soñaba con estrellas y gavillas de trigo, sus hermanos no entendían el mensaje divino. José, José, el soñador, Dios siempre está contigo, no tengas temor. Aunque vengan problemas, tu esperanza es más fuerte. José, José, Dios te protege siempre. Lo vendieron sus hermanos, llegó a Egipto sin más. Pero José era valiente, siguió adelante con paz. En la casa de Potifar trabajó con pasión. Y Dios lo fue elevando con su gran bendición. José, José, el soñador, Dios siempre está contigo, no tengas temor. Aunque vengan problemas, tu esperanza es más fuerte. José, José, Dios te protege siempre. Interpretó los sueños del faraón, salvó todo un reino de la destrucción. Perdonó a su familia con amor sin igual. Un héroe de la Biblia, un ejemplo total. José, José, el soñador, Dios siempre está contigo, no tengas temor. Aunque vengan problemas, tu esperanza es más fuerte. José, José, Dios te protege siempre. Me gustó mucho. ¿Vieron, niños? Aunque vengan los problemas, debemos confiar en Dios, en que Dios siempre está con nosotros y va a cambiar todo a nuestro favor. Eso es porque la ponen como borrosa. Ok, ahora sí. Entonces, mis niños, gracias por haber estado en la clase de hoy. No espero, ¿ustedes creen que sea posible que veamos clase el día miércoles, el 24? Sí, sí, pues. Luca, ¿podrás el miércoles? Puede ser. ¿Puedes? Puede ser. Ya. Cuando ya celebramos la Navidad, Sí. vamos a ver la historia del nacimiento de Jesús. Porque quiero ¿A qué hora? que ¿A veamos qué hora? a la misma hora que nos conectamos. ¿A qué hora? A la misma hora que nos conectamos aquí, pero ya no, o sea, no nos conectamos el sábado, sino el miércoles. ¿Por qué? Porque quiero hablarles Toda la historia de Jesús. de por qué nace la Navidad. ¿Sí? Quiero hablarles el verdadero significado de la Navidad. O sea, ¿cómo se creó? Ajá. ¿Por qué se dice? ¿A partir de cuándo empezó la Navidad? Yo sé cómo comenzó la Navidad. ¿Cómo comenzó la Navidad? ¿Tú lo sabes? Mira, de primero cuando pasaron mucho tiempo, había un hombre y una mujer. El primero se llamaba José y el otro se De las llamaba moscas, tú vienes a caminarme aquí en las moscas. pero María después se embarazó y después de todo un hijo Jesús. Y cuando nació Jesús,
Dando una vuelta que no debería. Pues saca tu cela. Dios, le mandó a un ángel llamado, Ángelo está por el camino cierto, ¿sí? Pero hay mucho más que contar en esa historia, porque Jesús fue el Mesías, ¿sí? Elegido. Fue el Mesías que fue profetizado desde antes de que él naciera. Entonces, esa historia del nacimiento de Jesús tiene muchos detallitos que debemos saber y quiero compartirlo con ustedes, niños, ¿sí? Porque el 24 empezamos a celebrar nosotros la Navidad, que es el nacimiento del niño Dios. Así que ahí les adelanté algo. Niños, yo les voy a enviar la invitación, ¿sí? Para que nos conectemos el miércoles. Les confirmo a través de la invitación si nos reunimos o no. Ya estamos pendientes para ese día. Si no, bueno, hablamos el sábado. Profesora, ¿por qué no solo le dice a ellos y después Ay, bueno. a su madre en vez de enviar? Pues nada, Sus padres los reciben por el teléfono porque nosotros les enviamos la invitación a sus papás, por eso ellos se enteran, ¿sí? Así que, bueno, mis niños lindos, de verdad, le doy gracias a Dios por esta enseñanza y espero que el Señor haga que esa palabra que habíamos visto quede bien sembradita en el corazón de ustedes, así como lo estuvo en el corazón de José, que no le falló a Dios, sino que siempre se mantuvo firme ante el poder estar bien ante Dios, ¿sí? Entonces, los bendigo su familia, sus hogares. Les estoy avisando si nos reunimos el día miércoles. Dios los bendiga a todos y nos vemos en la próxima clase. Se nos olvidó orar. Puñito, ya yo lo hice. Puñito. Ay. Chao, mis niños, Dios los bendiga.